Damos el paso a la intervención de la Fundación del Toro de Lidia a través de su presidente y vicepresidente, Victorino Martín y Fernando Goma. Representantes de las distintas, de la plataforma, presidente de la plataforma de la defensa del festejo popular, representantes de peñas y de distintos estamentos que trabajan para proteger y defender su fiesta, la fiesta que se da del toro en cada uno de sus territorios. Amigos todos, buenos días. Para mí es un honor estar aquí hoy y un deber. ¿Por qué? Porque el toro es mi vida, el toro es la vida de mi familia y creo que la familia del toro la componemos todos. Nosotros venimos del festejo popular y luego, bueno, os explicaré un poquito eso, lo que es mi familia. Pero hoy he venido aquí a hablar de lo que es la Fundación. ¿Por qué la Fundación del Toro de Lidia? Estábamos desfasados en un mundo global en el que cada estamento, por pequeño que sea, tiene su organismo, sus representantes. El mundo del toro no lo tenía. Teníamos 5 asociaciones de ganaderos, 2 asociaciones de banderilleros, una asociación de empresarios y sobre todo cada uno haciendo, como ha dicho muy bien Javier Tarín, haciendo la guerra por su cuenta, ¿no? Y hemos perdido muchos trenes. Pensar que el mundo del toro, además de ser seña de identidad de nuestro país, forma parte importantísima de nuestra vida diaria. Más del 60% de los municipios de este país tienen algún tipo de festejo taurino a lo largo del año en su municipio, en su localidad. Y el idioma, la gastronomía, todo el toro impregna nuestra vida social porque es nuestra cultura y nuestra seña de identidad. Y sin embargo no teníamos ese organismo que nos representase frente a terceros y con una corriente global en el mundo en el que básicamente una cultura que es la consumista se trata de imponer a todo el planeta para que seamos consumidores y no entes pensantes, pues el mundo del toro estorba. El mundo del toro estorba, ¿por qué? Porque son nuestras raíces y no hay nada mejor para controlar a la población pues que no tenga raíces, porque la propia cultura del toro nos hace ser críticos, como ha dicho también Javier, siempre estamos viendo muchas veces lo que está mal mejor que lo que está bien, y entonces el toro es un enemigo a batir. El toro es un mundo que, como estamos viendo constantemente, pues cada vez nos intentan recortar más. Por eso era importantísimo crear la Fundación Toro de Lidia. Había que empezar poco a poco, se han ido dando muchos pasos. Luego os explicará todo lo que hemos hecho mi amigo y vicepresidente de la Fundación, Fernando Goma. Y bueno, ¿qué voy a contar a vosotros de lo que es trabajar sin ánimo de lucro y por amor al arte, ¿no? Pues Fernando es un claro ejemplo de todo esto, ¿no? Fernando es un hombre que se gana su vida como notario, que el único vínculo que tiene con el mundo del toro es que paga su entrada y ve un festejo o 2 o 3 o los que le apetezca, cuando le apetezca, él solo, con su familia, con sus amigos, pero es la única vinculación que tenía con el mundo del toro. Y bueno, y fíjate, es vicepresidente de la Fundación Toro de Lidia, trabaja por y para nosotros, echa muchas horas de su día a día para defender, para proteger y para trabajar por el mundo del toro, y eso es un ejemplo de lo que es la Fundación. En la Fundación, no sé si, creo que también lo explicará él, la mayoría de la gente que trabajamos es como lo hacéis vosotros, por amor al arte y pagándonos nuestros propios gastos, todos los gastos que nos pueda ocasionar la actividad que hacemos a favor de la Fundación. El festejo popular, bueno, el mundo del toro es muy amplio. Yo siempre me gusta hablar del rito sacrificial del toro. Es antiquísimo. Este rito es tan antiguo como la presencia del hombre sobre la tierra. Los primeros vestigios que existen de que el hombre ha existido sobre la tierra pues están muy relacionados con el toro, las pinturas rupestres, la primera
Los primeros datos de escritura están en Mesopotamia y describen la epopeya de Gilgamés, que mata al toro celeste con una sábana blanca y una espada, tauromaquia pura y dura. Que hablaros del rito el mito del Minotauro, Egipto con su buey Apis, que era una deidad. Bueno, y sobre todo, bueno, pues al final España es un lugar donde se concentra este rito sacrificial del toro, porque en otros lugares ha ido desapareciendo, y lo exporta a todo el mundo. Pero ese rito sacrificial tiene muchas expresiones, desde el encierro, el toro en la calle, el toro embolado. Yo, gracias a Dios, he podido conocer muchas expresiones, que todavía me faltan muchas más, pero sobre todo en Europa tenemos desde la corrida camarguesa, la corrida holandesa, dentro de España lo que os he dicho ya, los recortadores, los roscaderos, en Portugal el forcón, el rejoneo, el toreo a pie. Bueno, pues esos son distintas expresiones del mismo rito. Incluso en América yo me pierdo, que quiero ir a conocerlo, porque en los pueblos, al llegar el toro a América, que lo llevan los españoles, por supuesto, lo adaptan a su terreno. Y hay unas expresiones curiosísimas, tanto en México como en Perú, como son unas fiestas. Hay un lugar en Perú donde se lidian 150 toros en un día. Dura el festejo, yo qué sé, 8 horas, yo qué sé, 10 horas, yo qué sé. Y bueno, y son al final son las mismas expresiones del mismo rito, con las adaptaciones que tiene cada territorio. Y somos una familia, y como somos una familia, tenemos muchas cosas en común, muchas cosas que nos unen, que tenemos que defender en conjunto, porque los tiempos que vienen no son buenos, porque lo políticamente correcto a lo que tiende el planeta Tierra es a una globalización, y la globalización lo que pretende es acabar con las culturas propias y tiende a acabar con las expresiones culturales para hacer un mundo pues más uniforme, por decirlo de alguna forma. Ha habido, como ha dicho también Javier, ha habido en algunos momentos, porque somos así, los españoles, los ibéricos, somos individualistas y críticos. Y la verdad es que nunca había hecho nadie nada por intentar englobar todo el mundo del toro. El único estamento que hay es la Fundación, que ya tiene 7 años de vida. Y bueno, como somos lo único que existimos, pues es fácil de criticarnos, y casi lo único para criticar. Yo creo que hemos hecho mucho, como veréis luego, por intentar unir a toda la familia del toro. No vamos a cejar en nuestro empeño. Yo mismo vengo del festejo popular. Mi padre empezó dando toros por los pueblos. El festejo popular es la raíz de todas las expresiones que pueda tener la tauromaquia, con las adaptaciones, como os he dicho, para cada territorio. Y vamos a hacer todos los esfuerzos que tengamos que hacer y que estén a nuestro alcance para unir a esta gran familia del toro. Porque, como también ha dicho aquí arriba hace un ratito Javier Tarín, tenemos muchos retos importantes que afrontar en los próximos años. Corremos el riesgo incluso de desaparecer, pero sobre todo tenemos un mundo maravilloso que hemos heredado de nuestros mayores, que da sentido a lo que somos, da sentido y nos explica de dónde venimos, a dónde vamos, y da sentido a nuestra existencia, y tenemos la obligación y el deber de intentar engrandecerlo en la medida de lo posible para transmitírselo a generaciones venideras, si no mejor, por lo menos como mínimo, en las condiciones que nosotros nos lo hemos encontrado. Para eso es muy importante que vayamos todos en una misma dirección. Para eso es muy importante que dejemos lo que nos pueda separar y fijarnos más en lo que nos une,
que no es otra cosa que la pasión y el amor por el toro y todo lo que le rodea. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi vicepresidente. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es para mí un placer estar aquí en Segorbe desde ayer por la noche, una noche estupenda. Gracias a la alcaldesa, concejal, a Nacho, a las concejalas y a todo el pueblo de Segorbe. Es un día para mí muy especial y muy ilusionante. Bueno, yo soy Fernando Gomá, soy notario de Madrid de profesión y en el mundo del toro, como ha dicho Victorino, soy un simple aficionado. Voy a las plazas y al campo bravo, que me apasiona, y voy siempre que puedo y que siempre es menos de lo que quiero, ¿no? Pero soy un simple aficionado de base y además soy vicepresidente de la Fundación y presidente del Instituto Cultural de la Fundación, que es el Juan Belmonte. Bien, yo tengo el máximo respeto por el tiempo y por la atención que me prestan los demás. Y por eso, cuando tengo una intervención de este tipo en público, me planteo exactamente cuál ha de ser el enfoque para que sea lo más útil, lo más provechosa, lo más interesante y lo más amena posible. Y ese ejercicio lo he hecho también antes de intervenir aquí hoy. Y al final he concluido que lo mejor era responder a una simple pregunta. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí en dos sentidos? En primer lugar, literalmente, ¿qué hago yo aquí en Segorbe una mañana de sábado participando en una jornada de trabajo de la Plataforma para la Defensa de los Festejos de la Tauromaquia Tradicional? Entonces, esta primera pregunta es fácil de responder. Yo estoy aquí por Javier Tarín. Javier, que es presidente de la plataforma y de la Federación Toro con Cuerda, es patrono de la Fundación y es amigo y que trabaja, es alguien que lidera, que trabaja con honestidad, con constancia, que yo creo que trabaja bien, además, y que sabe trabajar en equipo. Es decir, es él el que hace que yo esté aquí y además encantado porque he podido conocer Segorbe y eso, desde luego, para mí es lo que me llevo. Pero, en segundo lugar, ¿qué hago yo aquí en la Fundación como vicepresidente? Yo soy un aficionado de base. En el mundo del toro hay gente absolutamente extraordinaria y gente muy importante que podría ocupar un puesto como este en la Fundación, que pretende ser un poco la institución que englobe a todo el mundo taurino en general, profesionales y aficionados y en todas sus manifestaciones. ¿Qué hago yo aquí? Para esta segunda pregunta, que me va a llevar más tiempo responderla, vamos a tener que hacer un viaje en el tiempo y vamos a tener que volver a 2015. Pero como viajar en el tiempo lleva un poco de tiempo, me vais a permitir que haga una primera reflexión, un primer comentario. Voy a hacer varios a lo largo de mi intervención. Y se dice que el ser humano es un ser esencialmente racional, pero yo discuto esa afirmación, al menos en parte. Yo creo que en realidad somos sobre todo seres emocionales, que las emociones son lo primero que nos caracteriza. Amor, odio, temor, inseguridad, rechazo, confianza, amistad. Lo racional viene después, es más matizado, cuesta más esfuerzo, pero los dos son necesarios. Respecto de la Fundación, en mi opinión, ha habido mucha emotividad, mucha emocionalidad, lo cual es bastante lógico porque el mundo del toro es muy emocional. Pero, en cierto modo, en algunos casos ha habido visceralidad. Y eso creo que no es tan bueno. Ambas son necesarias, la razón y el corazón. Y quiero apelar a las dos en este rato que voy a hablar con vosotros. Pero ya estamos en el 2015. Vamos a echar un vistazo a ver qué hay en el mundo taurino. Pues en el 2015, en el mundo taurino, es un escenario casi apocalíptico. Si os acordáis, en las redes sociales parecía haber barra libre para insultar a los taurinos, para llamarles torturadores, desearles la muerte y cualquier tipo de salvajada. Cuando había un percance, un torero o moría, se podía comportar y manifestar de manera miserable y no pasaba nada. Quizás recordéis el desgraciado caso del niño Adrián, que era un niño que tenía cáncer de la Comunidad Valenciana y que, pues eso, quería ser torero de mayor. Entonces, en las redes se decían cosas como: el niño Adrián enfermo de cáncer
que se muera ya porque querrá ser torero, o es un gasto innecesario y encima de la sanidad pública con mi dinero. Y esto no es de 2015, sino de 2017. Pero no solamente en las redes sociales, en las colas de la taquilla había scratches, en una mesa redonda de una conferencia pues había un montón de firmas y de presión, y también fuera había gente diciendo que éramos torturadores, asesinos, etc. En aquellas elecciones del 2015 ganaron partidos que tenían un componente populista y animalista extraordinario en las diputaciones, en los ayuntamientos, etc., en las comunidades autónomas, y empezaron a o aprobar declaraciones de municipio o provincia antitaurino, a prohibir de manera descarada los festejos con múltiples excusas, a celebrar referéndum a ver si el pueblo quería toros o no, etc. Es decir, la sensación es que, como eran la voz del pueblo, había absoluta libertad total para hacer lo que el pueblo decía que era lo que ellos querían hacer y saltarse la ley de cualquier manera, porque eso no importaba. Lo que importante era que ellos representaban al pueblo. Eso era entonces, y es ahora, un populismo antidemocrático muy peligroso. En este ambiente enrarecido se crea la Fundación, en el año 2015, en julio, por parte de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Carlos Núñez, que era el presidente de la Unión en ese momento, también es presidente de la Fundación. Se presenta en julio, pero en realidad empieza a trabajar en octubre y, en cierto modo, en el año 2016. Su idea era englobar a todos los sectores, entendido eso de una manera muy amplia, del mundo taurino, para actuar conjuntamente en un estado realmente de urgencia, de mucha urgencia. La Fundación estaba destinada a fracasar. Lo estaba porque todos los intentos anteriores habían fracasado. La Mesa del Toro, el G10, el G5, el G3, la Confederación de Asociaciones Profesionales Taurinas, todo había fracasado. Y esto estaba destinado a fracasar, lo cual no se ha producido, y eso quiero que sea también un pensamiento que puede tener la propia plataforma, ¿no? Lo cierto es que en el 2015 se había producido una degradación rapidísima del concepto de lo taurino en la sociedad española, por dos elementos muy fundamentales. En primer lugar, una ideología animalista, que no es el antiguo antitaurino de toda la vida. Es una ideología potentísima que tiende a considerar que los animales están en el mismo nivel que los hombres, o incluso superior, y que, por tanto, no tenemos derecho a utilizar los animales de ninguna manera. Ideología que, por ser tan extrema, es dogmática e inquisitorial y, por definición, excluyente, que no admite opinión en contrario y que, además, es potentísima porque, salvo los cuatro ingenuos que no lo ven, hay unas entidades, digamos, no ya multinacionales, sino mundiales, que tienen un montón de dinero, industria, que hace que lo que se pretenda es arrasar con las culturas locales. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que un hombre de Segorbe piense, hable, consuma y se comporte igual que una mujer de Tokio. Lo que quieren es eliminar. La tauromaquia en general es un obstáculo para eso, para ese capitalismo salvaje apoyado en parte por mucha gente que se comportan como tontos útiles. En segundo lugar, las redes sociales. Las redes sociales son un problema y eso hay que asumirlo así. No tengo tiempo de explicar por qué, pero en mi opinión las redes favorecen la superficialidad, el opinar sin saber, la polarización emocional sin reflexión, etc. Todo lo cual es contrario a la profundidad, constancia y lentitud que la tauromaquia precisa para ser comprendida. Es decir, y los adolescentes, pues claro, muchos de ellos son aficionados a lo que se llaman retos virales, es decir, en TikTok o en Twitch, etc. Echarse un cubo de agua helada y grabarlo, tomarse antihistamínicos y grabar qué te pasa, una cosa que se llama rompecráneos. Claro, este tipo de gente que es aficionada a eso es difícil que entienda o al menos respete la cultura del toro. Y eso son las redes sociales. Es decir, están realmente en otra galaxia, ¿no? Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, estos factores han influido mucho en una degradación realmente muy sorprendente, porque si echamos la vista atrás hace 10 o 12 años, esto no era así, ni mucho menos. Entonces, la primera actuación de la Fundación fue contratar a un prestigioso despacho de abogados, que era Cremades Calvo Sotelo, y empezar a interponer acciones judiciales. Querellas criminales contra los que insultan y amenazan, acciones civiles para pedir indemnizaciones por calumnias o daños a las cosas, como pintadas, etcétera, recursos contenciosos administrativos contra administraciones públicas. Hemos llegado a interponer más de 100 recursos. Tengo aquí algunos: querellas por injurias contra Vicente Belenguer, Alejandro Atienzar, Manuel Ollero, Aizpea,
tengo acciones contenciosas administrativas contra ayuntamientos declarando localidad antitaurina, Calviá, Palma de Mallorca, Orihuela, Benissalem, la Diputación de Pontevedra, denegación de autorización para organizar bous al carrer en Moralet, denegación de Villena para autorizar una corrida de toros que finalmente derivó en una querella al cabo de los años al ayuntamiento, al alcalde de Villena, que todavía estamos ahí, etcétera. Eso fue lo primero. Y ahora dejadme que con esto os haga una segunda reflexión o comentario. Esta acción inicial de urgencia de la Fundación se hace en beneficio de toda la cultura del toro, de toda la tauromaquia. Porque claro, hay que entender que si en algún momento la tauromaquia se prohíbe en el sentido de que prohíben las corridas de toros, si eso llega a ocurrir, los festejos populares, todos estamos de acuerdo en que duran 10 minutos. Es decir, desaparecen inmediatamente, pero no porque no haya toros bravos, es porque eso es así. De hecho, si uno ve la página de PACMA, y la estaba mirando el otro día, en el año 2020 y 2021, resulta que sigue hablando de los festejos populares, de las corridas y festejos, eso está ahí. Por tanto, el meter querellas, demandas y denuncias contra este tipo de personas que se saltan la ley, sobre todo, beneficia a todo el mundo del toro. Lo que quiero decir es que desde el principio la Fundación actuó en beneficio de todo el mundo del toro, y eso incluye el festejo popular. Así, la Fundación, cuando saca la ametralladora jurídica, la saca en beneficio de todo el mundo del toro, y todo el mundo del toro se beneficia de ello. Existía el peligro real de que existía y existe, que la sociedad considere que la prohibición de la tauromaquia es lo que se suele llamar un avance para siempre, es decir, algo que es inevitable y que no tiene vuelta atrás. Por ejemplo, cuando se prohíbe la esclavitud es un avance para siempre, no hay lugar a debatir si hay que restaurar la esclavitud o no, es decir, es una cosa que se entiende como los derechos humanos, que ya no hay vuelta atrás. Y existía el peligro que los neutrales, como decía ayer Jero de Guadalajara, los neutrales consideran que la prohibición de la tauromaquia y el animalismo era un avance para siempre. No lo es, y por eso hay que defenderse como gato panza arriba en este caso. Consecuencia de todo ello, y lo recordamos, es que en aquella época confesarse taurino era algo casi clandestino, era vergonzoso. En el trabajo, en una entrevista para tener trabajo, con los amigos, en casa, tenías que explicar por qué, tenías que justificarte, casi tenías que confesar un pecado. Era una cosa verdaderamente curiosísima. Yo me acuerdo, porque lo vi en ese momento, y me acuerdo ahora, cuando estaba preparando esto, una imagen que era Morante, en el año 2015, comiendo pipas al lado de una antitaurina. Y entonces estaba comiendo pipas y la antitaurina le llamaba asesino y yo decía, yo no soy un asesino, yo no soy un asesino. Y eso se tomó como algo realmente excepcional, es decir, qué valiente Morante que se ha puesto al lado de la animalista y ha debatido con ella. Morante que se enfrenta a unos bichos gigantescos. Era valiente por estar al lado de esta chica. Es decir, hasta ese nivel de falta de autoestima habíamos llegado realmente. El caso es que la comisión jurídica se crea en el 2016 y yo entro en ese mismo año en esa comisión jurídica. He estado mirando cómo fue aquello de que entré y resultó que fue un mensaje directo en Twitter que decía lo siguiente. Yo le decía a la Fundación, todo mi apoyo frente a los insultos de gente miserable. Y si como notario os puedo echar una mano, me lo decís. Yo pensé, bueno, serán un par de informes y ya está. Y no, ha sido un poquito más de un par de informes, no sé cómo ha sido, pero desde luego han sido más de 2 informes. En todo caso, si veis el mensaje es emocional. Es emocional, porque la emoción es importante. Insultos de gente miserable. Pero el trabajo que luego hacemos no es tan emocional, es racional. Y este es otro comentario que os quiero hacer de la Fundación, para que lo entendáis. En la Fundación, en lo jurídico, que era lo esencial al principio, era digamos, poner pie en pared, no podíamos fallar el tiro. Es decir, ¿por qué la Fundación no hace eso? ¿Por qué no demanda este? ¿Por qué no se querella contra este? ¿Por qué tal? Bueno, en primer lugar, porque no tenemos dinero, y luego hablaré del dinero. Pero en segundo lugar, porque no podíamos permitirnos el lujo de sentencias en contra. Es decir, una sentencia en contra es demoledora. Si una sentencia dice que en tal municipio puede celebrar un referéndum antitaurino, la hemos fastidiado, aunque 10 digan que sí, que está prohibido, ¿no? Entonces, quiero que entendáis que hay unas técnicas y hay unos criterios jurídicos. Nosotros hacemos política a través de lo jurídico, de lo judicial. No se trata de hacer justicia, porque ni podemos, ni depende de nosotros, ni tenemos dinero para eso, sino es hacer política. Política sensata y política que sabe a dónde va. Y la política es, a través de lo judicial, lograr una jurisprudencia del Tribunal Supremo, de todos los tribunales, que al final otros tribunales acojan, y eso es lo que ha venido ocurriendo. Por lo tanto, cuando dicen, ¿por qué no hacéis en Gijón?
Está analizado y cuando se hace es porque se puede y cuando no se hace es porque pensamos que no vamos a ganar con cierta plausibilidad. En el 2016 y 2017 hicimos dos cosas fundamentales. La primera, que esto también es muy importante y lo que hablaba Javier de la plataforma. Hay un dicho chino que establece que si no se conocen los objetivos, es muy posible que nunca se lleguen a alcanzar. Es decir, primero hay que plantearse a dónde quieres ir y luego hacer las cosas para ir allí. Si no te planteas eso, entonces no funcionas bien, no funcionas orgánicamente. Como decía Victorino, nosotros hemos querido hacer un trabajo de este tipo. Por lo tanto, lo que empezamos a hacer ese 2016 y 2017 es un plan estratégico, un plan que establecía las debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, los criterios, todo lo que se puede hacer y eso encajado en un esquema. De manera que una cosa puede ser muy buena idea, pero a lo mejor en este momento no está dentro del plan y no podemos hacerla porque no nos genera los efectos que necesitamos generar. Ese plan se trabajó, por supuesto, sin que nadie lo supiera, pero con un montón de reuniones, con un montón de gente, muy variada, os sorprendería el tipo de fauna que vino, y ese plan finalmente se expuso, está en la fundación y a todo el mundo se le explica y tal y cual. Lo que queríamos es evitar cosas como, aquí lo que hay que hacer es, o esto se soluciona con, se me ocurre la primera cosa que se me ocurre, pues no. Esto no funciona así o no funciona bien así. Es un trabajo que queremos que sea constante, de calidad y que sabe a dónde va. Es decir, todo en realidad lo que viene del 2016 y 2017 hasta ahora de la Fundación es prácticamente producto del plan. Por tanto, y vamos avanzando con ese plan, que luego puede cambiarse, que luego puede ampliarse, pero que entendemos que cada cosa tiene que estar en su sitio. Y en segundo lugar, había necesidad de portavoz de la tauromaquia. Es decir, a veces nos acusan, oye, es que vosotros os erigís en portavoces de la tauromaquia y decimos, pues sí, pero porque básicamente es necesario y aquí nadie lo hace, ¿no? ¿Por qué eso? Porque en el 2015 y 2016, y os acordaréis, cuando había una desgracia taurina, que era lo único que salía en según qué televisiones, enchufaban el micrófono al primero que aparecía por ahí. Y el primero que aparecía por ahí decía unas cosas que, en fin, mejor que no le hubieran puesto el micrófono, cosas como los antitaurinos no se lavan y cosas así. Entonces, claro, eso no era muy bueno para la defensa de la tauromaquia, con lo cual necesitábamos un discurso y un portavoz. Y eso lo conseguimos al año siguiente. A finales del 2017, el patronato ya estaba dando sus últimas boqueadas y se produce un cambio de patronato. En ese cambio de patronato es cuando entra Victorino de presidente, yo entro en el patronato y entro de vicepresidente y entra pues mucha más gente. Victorino y yo discrepamos un poco en cómo fue aquella reunión, la verdad, pero bueno, si tienes que creer a alguien, créeme a mí, no a él. Es unas falsedades tremendas, pero bueno, da igual. El caso es que entramos a finales del 2017 y aquí seguimos después de tantos años. Y ahora permitidme otra reflexión. Los patronos no cobramos nada, ningún patrono. No cobramos nada, no pedimos dietas, no pedimos ningún reembolso, por supuesto la gasolina que esto lo pagamos nosotros, cuando vamos a comer lo pagamos nosotros, cuando vamos a los sitios lo pagamos nosotros, es decir, no cobramos nada. El presidente tampoco. El presidente especialmente no cobra nada. No cobramos. No, tampoco la comisión jurídica, que está compuesta de gente muy potente, no cobra absolutamente nada, ni los capítulos. Yo además soy amigo de la Fundación, yo pago a la Fundación mi cuota anual. Eso quiero que se sepa también porque creo que tiene relevancia al menos emocional. Es decir, nos podemos equivocar, pero desde luego esto lo hacemos por amor y por amor a muchas cosas, y eso hablaré después yo. Pero aquí no hay trampa ni cartón, en ese sentido. Llega el 2018, es un año muy intenso. En primer lugar nombramos portavoz a Chapu, que fue difícil, Chapu se ha ido ahora de la Fundación, alguno ha dicho, se ha ido por discrepancias, se ha ido porque ha pasado mejor vida, está encantado, porque ha conseguido un trabajo extraordinario en una cosa que se llama, no sé qué, Ernest, ¿no? Una agencia de comunicación, Ernest, que es una agencia que va a ser muy potente, está el tío súper contento, un trabajo estable y ya está, bueno, naturalmente que sí, pero vamos, está en la Fundación, todo menos discrepancias, a la gente es que le gusta ver cosas. A Chapu, que por cierto lo que es un corredor muy notorio de encierro.
Es verdad que se le contrata por ser, digamos, periodista, pero él es lo que es, ¿no? Y nos ha funcionado muy bien porque él, además, ha representado muy bien y con mucha categoría la Fundación. Ayer hablaba con Javier, hablé con mucha gente, pero también con Javier y con más gente, con Santi creo que también, del tema del trabajo. Es decir, todos los que trabajáis en cosas, digamos, como esta, es decir, cosas por tener ese sentimiento de trabajar gratis, sabéis que el trabajo es iceberg, es decir, de lo que se ve es un 10% y lo que no se ve es un 90%. Y los que critican muchas veces el trabajo es que no han trabajado corporativamente o por los demás en su vida, porque si no lo sabrían, ¿no? En la Fundación pasa eso, y pasa continuamente. Me vais a dejar que os ponga un solo ejemplo. Y es un ejemplo porque ese ejemplo desde el principio al final estuve yo ahí, no porque sea el único, sino que hay muchos. Es el problema de la ONU y los niños en los toros, que eso lo conoceréis. La ONU, estábamos en una reunión del patronato en marzo, creo, de 2018, y de repente, dice Borja, ha ocurrido algo, y es que la ONU ha declarado que los niños no pueden estar en los toros porque eso es algo muy perjudicial para ellos y qué tal. Y me acuerdo que dijo Borja, esto es una bomba atómica. Esto va a ser así. Los populistas, esencialmente de Podemos, esto lo van a coger, van a empezar a poner mociones en ayuntamientos, en comunidades autónomas, en diputaciones, prohibiendo que vayan a los toros, que vayan a los festejos populares, prohibiendo las escuelas taurinas. Han encontrado el camino para atacarnos. Ya no es las cosas de los insultos, este es el camino. Y nos van a machacar. Entonces, la respuesta fue en la reunión diciendo, bueno, que alguien haga algo. No teníamos ni idea. ¿No? ¿Cómo es posible que el gobierno no nos haya dicho nada? Tal? Que alguien haga algo. Porque entonces nos salimos un poquito de la reunión del patronato. Y el caso es que yo conozco tengo un amigo que es embajador. Ese amigo de embajador fue la mano derecha de Javier Solana cuando estuvo de secretario general en la OTAN y acudía a él. Es muy taurino. Ya me pasa esto, ¿qué puedes hacer? Pues dice, mira, pues te pongo en contacto con el embajador de España en la ONU en Ginebra, que no tenía ni idea ni que existía. Entonces, por eso en contacto con el embajador de España en la ONU, que a su vez nos remite al Ministerio de Exteriores y nos permite una reunión con los del Ministerio de Exteriores que habían estado en aquella reunión en la ONU para ver qué narices había pasado con esto. Vamos allí y nos dicen, mira, en primer lugar, esto no es la ONU, sino una comisión de derechos del niño que lo forman gente muy aleatoria que se presentan voluntarias y lo hacen. Y son gente de países como Togo, Zambia, Egipto, Samoa, Japón, Sudáfrica, Bulgaria, Noruega o Etiopía. No tienen absolutamente ni idea de toros. Además, el único interesado era el presidente, que era egipcio, que sospechosamente tenía una serie de contactos con una fundación animalista de Suiza. Bueno, Fran Weber, ¿no? Por la Fran Weber. Y además, era una pregunta, pues como muchísimas se hicieron allí. Y además se decía que había habido un informe y no había informe. Digo, con eso planteamos nuestra estrategia. En primer lugar, en otra reunión del patronato empezamos a buscar a ver si había informes, algún tipo de informe en España al tema. Y había 3. Y los 3 eran favorables a la presencia de los niños en los toros. Uno de ellos, de la Comunidad de Madrid, el Defensor del Menor, el cual decía que efectivamente no había ningún problema, cuando el Defensor del Menor lo había encargado precisamente creyendo que la situación iba a ser la contraria, que iba a decir que sí. Por tanto, tenemos informes a favor, tenemos que la Comisión de Derechos Humanos son gente que no tiene absolutamente ni idea, y además no es la ONU, y son personas particulares, tenemos que el presidente tiene conexiones con los animalistas, y ya podemos hacer una estrategia de contragolpe. Por tanto, lo que hacemos es formar nuestra estrategia, decir que esta opinión es de un egipcio y se acabó. Y en segundo lugar, que es falsa, porque en realidad, si los toros fueran violentos para los niños, en España, entonces España debería ser un país violentísimo, porque los toros llevan centenares de años, con lo cual, en la práctica, tendríamos que ser el país de los más violentos del mundo y somos lo contrario. Es decir, en realidad es una opinión política e ideológica. Y la realidad lo desmiente. Esa idea de Groucho Marx dice, ¿a quién va a creer usted? ¿A mí o a sus propios ojos? Bueno, pues crea usted a sus propios ojos, porque en realidad no hay ningún problema. Y si vemos el problema que hay en el fútbol y en los toros, claramente las furgonetas de la policía están en el fútbol y no los toros. Con esos 3 informes, con ese pensamiento, con esa idea de que en realidad lo que quieren los partidos populistas es agarrarse a lo que sea para prohibir, prohibir, prohibir y prohibir, generamos un dossier
Ese dossier lo pasamos a los medios de comunicación, lo pasamos a los partidos políticos y los partidos políticos, que si no, los que serían favorables a los niños y los toros, si no tienen ese material, es imposible que lo defiendan, y a través de eso hacemos anuncios, artículos en los diarios, y finalmente enviamos una carta al embajador de Ginebra, al embajador de España en la ONU en Ginebra, completando el círculo. De esa manera eso se para, porque ya no es la ONU ha dicho, sino un tío de Egipto, que además no es verdad, hay 3 informes y no hay ningún informe en la comisión, y por tanto han mentido, y por tanto los partidos que quieren prohibir, quieren aprovecharse, quieren hacer algo que es simplemente limitar porque no les gusta cómo la gente se disfruta de su tiempo. Ese es un ejemplo. Hay muchos más, pero es un ejemplo. Lo que se ve al final es muy poca cosa, pero detrás hay muchísimo trabajo, ¿no? Y de eso, el hoy político son centenares de reuniones con todos los partidos, desde Vox hasta Izquierda Unida, pasando por Podemos, Ciudadanos, Esquerra o el Partido Popular. Entonces, esto también es defender a los toros en la calle. Es decir, todo esto de los niños hubiera afectado igualmente, por supuesto, a los festejos populares en la calle. Y esa idea creo que también quiere, es decir, la Fundación sigue trabajando para los toros en la calle porque trabaja también para todo el festejo, ¿no? Y hay una cosa importante, y es el marco de pensamiento, que eso es de las cosas que yo estoy más orgulloso de la Fundación, francamente. En el año 2015, está claro que cuando uno hace el marco de pensamiento, el que domina el marco de pensamiento, domina el pensamiento. Es decir, o la discusión. Si yo impongo el tema, yo gano el debate. Durante el año 2015 y 2016, el tema era el toro, el sufrimiento del toro, ¿no? El debate está perdido, de inicio, no hay nada que hacer. Es decir, si vamos a hablar de sufrimiento del toro, no tenemos nada que hacer. Y las endorfinas, no sé qué, hemos perdido el debate. Eso significa que estás a la defensiva y además que el tema, el marco, es el que quieren los animalistas. Contra el lema, la tortura no es cultura, no hay defensa. No la hay. Entonces, nosotros nos planteamos el reorientar el debate. Y entonces, lo reorientamos en el sentido de que la cuestión no era el toro y yo, sino la cuestión era tú y yo. Es decir, quién eres tú y qué es lo que pretende. La idea es, oye, hay una serie de movimientos populistas, intolerantes, que quieren prohibir lo que no les gusta, que quieren saltarse las leyes como consecuencia de que si las leyes no les gustan, no las van a aplicar, que quieren decirte cómo es tu vida y que quieren además, o manifiestan, que realmente odian cómo se divierten, cómo tienen ocio y cómo trabajan por millones de españoles. Es decir, no está basado en el amor, está basado en el odio al otro. Y a través de ahí retomas el marco. Y la idea es, el peligro no soy yo respecto del toro, el peligro eres tú respecto de la sociedad. Cosas como la tauromaquia es cultura, que el Tribunal Constitucional ha declarado protegida por la Constitución. Cosas como que la tauromaquia ha sido declarada legalmente patrimonio cultural y los poderes públicos deben protegerla, les guste o no. Es que a mí su opinión particular me trae sin cuidado. Es decir, que a mí que el concejal de no sé qué o el presidente de la Diputación diga que es animalista, me trae sin cuidado, pues muy bien, séalo usted de puertas para afuera, pero de puertas para adentro cumple usted la ley. Y si usted quiere que la tauromaquia se elimine, haga usted una ley y a ver quién gana. Pero ahora usted la protege, porque si no, vaya usted de aquí, porque usted es un peligro antidemocrático. En tercer lugar, esa idea de que los nuevos inquisidores del siglo XXI quieren prohibir la cultura del toro por la razón de que no les gusta, quieren prohibir lo que no les gusta. Son talibanes. Entonces, esa es la idea. Y que los políticos no son quienes para decirnos qué es cultura y qué no es cultura. Sus gustos particulares se quedan para su tiempo libre. Con el dinero público deben respetar la sociedad y las leyes vigentes. Hablamos del tema de fondo: censura, inquisición, intolerancia, nuevos sacerdotes de la moral, convivencia, cultura plural, libertad, etc. Es decir, el debate ya no es el toro y yo, el debate es tú y yo. Y si te consideras moralmente superior a mí y te crees con decirme el derecho de decirme qué debo hacer. Así se pasó de la tortura no es cultura, en primer lugar, a la censura no es cultura, que luego acabó siendo la cultura no se censura. Yo a principios del 2018, además, en una entrevista con la BBC de Sevilla, me acuerdo que dije, pues lo miro ahora, el titular fue: la época del silencio de los taurinos se ha acabado. Se ha acabado. No, ya se acabó. No vamos a callarnos nunca más. Y vamos a denunciar lo que eres tú.
Entonces, este es nuestro debate, el que nos interesa a los taurinos. Bueno, pues este debate lo hemos ganado. Lo hemos ganado. Es decir, ahora todo el mundo emplea términos como libertad, como cultura, como respeto a las leyes, como tolerancia, como antitaurino, como una persona que quiere decirte cómo quieres vivir, etc. Ese debate lo estamos perdiendo por goleada y lo hemos ganado. Y en ese sentido es algo que todo el mundo maneja ahora esos conceptos, pero esos conceptos no existían. Esos conceptos fueron de la Fundación. Y de hecho es de lo que más probablemente orgulloso esté. Vuelvo ahora a Morante y al 2015. Y ahora vemos cómo la defensa, o lo que dijo Morante, no es lo que diríamos ahora. Porque si Morante va ahora allí, o un torero, no le diría yo no soy un asesino, sino tú eres una censora, eres una intolerante. Odias lo que no te gusta, lo que no entiendes, ¿no? Eres un peligro para la convivencia, eres un peligro para la libertad. Acepta lo que los demás sienten y acepta lo que los demás disfrutan, ¿no? Por tanto, y lo de asesino, por supuesto, no saldría, porque la idea es, si hablas de asesino, lo que se queda es asesino. Si hablas de intolerante, si hablas de censor, si hablas de puritano, lo que se queda es eso. Y todo el mundo sabría responder a esa antitaurina, pero entonces no. Y esto es para todos. Bueno, hay otras cosas. El 9 de octubre de 2018 hicimos el Día de la Tauromaquia en Valencia con el festival. Estuvimos Victorino y yo y más gente en la peña Bous al Carrer de Llíria. Estaba por aquí el presidente, estaba ayer. Lo pasamos fenomenal, pero bueno, luego cayó el diluvio y no pudimos disfrutar de aquello. Y propusimos el Día de la Tauromaquia, porque era ese día, digamos, no el 9 de octubre, sino que fuera un día. Y eso habría que retomarlo. Por cierto, aunque hablaré después de ello. En el 2019 hay una cosa fundamental, que es el discurso que Victorino hace en el Senado, que estaba en el plan, el intervenir en el Congreso, en el Senado. Ellos esperaban un discurso castizo, un discurso del tipo, cuando el héroe se pone el chispeante y entra en el redondel mágico, entonces las estrellas, cosas así. Lo que no se esperaban es que fuera un discurso que no solamente fuera de defensa y promoción de la tauromaquia, sino que nos autoconsideráramos ya un actor relevante en la sociedad para discutir asuntos que se refieren a toda la sociedad. Desde la tauromaquia hablamos a la sociedad de temas que la sociedad debe plantearse. Y en el discurso, que os recomiendo que leáis o que recordéis íntegramente, estaba el festejo popular. Porque, insisto, la Fundación ha sido el festejo popular desde el inicio. Dice Victorino: comparezco sobre todo como presidente de la Fundación del Toro de Lidia, una entidad de la sociedad civil que representa a todo el mundo del toro, tanto a los profesionales como a los millones de amantes de la cultura del toro en sus múltiples expresiones. La del toro en la plaza, pero también la de los bous al carrer, los cortes y los recortes, la de los correbous, los encierros, el toro de cuerda, la socamuturra o tantas otras. Eso es lo que decía Victorino. Y también decía que el animalismo era un peligro, era un movimiento que quiere extinguir todo tipo de culturas, y se planteaba: ¿qué clase de sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad donde una parte se arrogue la potestad de decir qué puede ser visto y qué es lo que no puede ser visto? ¿Una casta inquisitorial y censora que decida qué es moral y qué es inmoral? ¿Qué es cultura y qué no es cultura? Si vemos esto, lo que había en el 2015 y este discurso, vemos que hay un cambio radical. En el 2015 estábamos defendiéndonos como podíamos de ataques viscerales. En el 2019 estamos diciendo en el Senado qué tipo de sociedad queremos. ¿Queremos una sociedad en la que los intolerantes vezan o queremos una sociedad plural y tolerante? Nos consideramos una voz autorizada. Por eso Victorino, que lleva desde el 2017, pues dice: no, esto en algún momento tendría que cesar. Pues no vas a cesar nunca, es perpetuo, no sabes lo que firmaste en su momento, ya te lo enseñaré, es totalmente perpetuo. Y bueno, luego en el 2000, ya voy avanzando, en el 2019 hicimos, un año después del Día de la Tauromaquia, en octubre, hicimos un acto que se llamó Animalismo, Sostenibilidad, Mundo Rural y Animalismo, para poner en valor ese peligro animalista que está lleno de centenares de millones de dólares, ¿no? PETA es una de las asociaciones que es animalista, bueno, es la sexta. Tiene de presupuesto anual 56 millones de dólares, tiene 3 millones de socios y tiene 300 empleados. Y es la sexta. Es decir,
A esto nos enfrentamos. Y esto no es casual. La gente no está tan concienciada. Detrás hay un capitalismo salvaje, salvaje. Nosotros nos estamos defendiendo de un capitalismo salvaje. No solamente de una ideología puritana y dictatorial, sino que lo que hay detrás es eso. Bien, casos de éxito, los circuitos, la Liga Nacional de Novilladas, la Copa Chanel, la gira de reconstrucción, Manuel Vidrié, Esteban Ferré, pero no están relacionados con el festejo popular, los dejo ahí, creemos que son unas cosas... No, me refiero, sí, bueno, Esteban Ferré sí, porque son los recortadores, pero digo, están ahí y yo quiero hablar de algo que no se llegó a hacer, como es los festejos, la recuperación de plazas, que eso lo quisimos hacer y no salió, pero quizás salga en el futuro. Algunas, sí, pero no fue nuestro... O sea, no todo nos ha salido bien. Presupuestos, dinero. Mire, las cuentas están perfectamente claras. Están hechas por una entidad que se llama Campuzano Fundamentum y además están auditadas. Es decir, no se pierde un euro. Hay 50 páginas de presupuestos para que quede todo absolutamente claro. Tengo aquí el informe de auditoría que dice, del año pasado, las cuentas anuales expresan en todos los aspectos significativos la imagen fin del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2021. Esto lo ha hecho la auditora HSE. Hemos determinado que no existen riesgos significativos considerados en la auditoría de cuentas anuales que se deban comunicar en nuestro informe. Nosotros tenemos las cuentas y las tenemos auditadas. Es decir, no se pierde un euro. Nosotros trabajamos seriamente, por supuesto, porque además, encima, hay que recordar que los patronos somos responsables frente a la Fundación de daños y perjuicios por hechos realizados sin la diligencia con la que debemos desempeñar nuestro cargo. Es decir, nosotros somos responsables personales. Sí, con nuestro patrimonio. O sea, que es así. Pero se dice, bueno, pero hay un montón de millones. ¿Esos millones de dónde salen? ¿Cómo es posible que no se cuenten aquí? ¿Por qué decís que tenéis poco dinero? Mira, los millones son producto de convenios que se hacen con comunidades autónomas. Convenios que, por cierto, no es como algunos dicen, hay un dinero por ahí, ¿por qué la Fundación se lo tiene que llevar y no se lo llevan otros apartados o otras entidades taurinas? Eso no existe, eso no es así. El dinero no existe. El dinero tenemos que crearlo nosotros, yendo a las comunidades autónomas, presentando un proyecto e intentando que nos den dinero. Y eso solo se hace con un trabajo bien hecho. De hecho, cuando firmamos el convenio de Madrid, Victorino y yo, me acuerdo que el segundo de a bordo de la consejera me dijo, con vosotros da gusto trabajar. O sea, eso es un orgullo, porque normalmente se pensaba que desde el mundo del toro el trabajo no iba a estar bien hecho, sino más bien todo lo contrario. Dice, con vosotros da gusto. Y ese dinero, que es el convenio, no es nuestro. Ese dinero es para hacer los circuitos, para hacer la Copa Chanel, para hacer eso. Es decir, no entra en la Fundación como tal, está destinado. Y ese dinero no nos lo dan. Ese dinero nos lo reembolsa. Por tanto, nosotros tenemos que pedir un préstamo. Tenemos que pedir préstamos. Y esos préstamos los firmamos este señor y yo, para la Fundación. Ese dinero lo utilizamos en hacer el circuito de Madrid o la Copa Chanel y después nos lo reembolsa con todas las cuentas clarísimas la comunidad autónoma. Por tanto, cuando alguien dice este millón para la Fundación, esto es un chiringuito, pues no es un chiringuito. Esto es que hay unos señores que somos los patronos que respondemos personalmente y estamos ahí. Y en segundo lugar, hay dos señores que firman los préstamos, con lo cual tenemos más responsabilidad. Y lo hacemos porque sabemos perfectamente que eso no se desvía un céntimo. Ya no solamente por ética, sino también por cuestión personal. Esto es así. No somos un chiringuito, no lo somos. Somos gente seria. Lo que ocurre, no hay unas conspiraciones oscuras en el mundo del toro controlando la Fundación. ¿Qué va a haber? Para haber una conspiración oscura hace falta un montón de gente trabajando seriamente. Eso no existe, es imposible. O sea, es que aunque quisieran no podrían hacerlo, ¿no? En la Fundación, somos 4 gatos. O 6 novillos. Bueno, 5 novillos y un toro ya. Señor toro. Somos 6, literalmente 6. Y de los 6, aquí estamos 3. Victorino, Javier y yo. Y hay otros 3. Fernando Navarro, Lorenzo Clemente y Fernando Bautista. Lorenzo es el presidente de la Comisión Jurídica. Ese es el núcleo duro de la Fundación. Y luego está Borja Cardelús, el director general, y su equipo de trabajo, que por supuesto se les paga con su nómina, con su retención y con su seguridad social y con su todo. Pero es el equipo de trabajo. Pero somos 6. ¿Por qué digo eso?
porque eso es lo que somos. ¿Y qué es lo que no somos? No somos un ministerio, no somos un juzgado y no somos la policía. A veces se nos trata como un ministerio. ¿Qué hace la Fundación? ¿Cómo es posible que tal? ¿Cómo no está destinando tal? Porque no somos un ministerio, porque no tenemos esa capacidad, porque no somos la administración, porque no tenemos en absoluto ni los medios económicos, ni los medios legales, ni la estructura para hacer cosas que son de ministerio. ¿Por qué no la Fundación no le dice a la comunidad? Pues podemos decir, pero es que no. ¿Y por qué la Fundación no actúa con este atropello? Porque no somos un juzgado. Hacemos lo que podemos, pero no somos el juzgado. ¿Y por qué no nos defiende? Porque no somos la policía. No tenemos autoridad más que la moral. Entonces quiero que entendáis eso. Es decir, no somos el Ministerio de Cultura. No somos un juzgado y no es la policía. Y estamos trabajando con toda nuestra honestidad frente a un gobierno que es el más antitaurino y más animalista de la historia de España. Entonces, eso también hay que valorarlo, creo, ¿no? El año 2020 está el tema de la pandemia y hubo 37 medidas presentadas al Ministerio de Cultura, que la Fundación lideró y coordinó. Y estaba la Federación Toro con Cuerda y hubo varias medidas que eran del festejo popular. Es decir, también se tuvo en cuenta exoneración de costes administrativos para los festejos populares, incorporación de espacios de comunicación públicos para la información taurina, incluidos los festejos populares, rutas turísticas, incluidos los festejos populares. Es decir, si veis, siempre los tenemos en cuenta, siempre los hemos tenido en cuenta. En cuestiones como una subvención que nos dieron, un dinero que nos dieron para incorporar al aspecto, digamos, al mundo de Wikipedia, información taurina, que no había nada en Wikipedia, pues hicimos lo que se llamó el proyecto Wikitauro, y el proyecto Wikitauro pues incorporó un montón de entradas, pero un montón, de las cuales nos planteamos que tenía que haber 50 como mínimo de los festejos populares. Nos planteamos y lo conseguimos porque hay más de 50. Las capeas de Segura de León, el Carnaval del Toro, la corrida camarguesa, los encierros de Ampuero, Blanca, Brihuega, Calasparra, Elche de la Sierra, Guadalajara, las capeas de Állora, las vacas de Tibi, los toros al estilo Calijó, la vaquilla del Ángel, el toro de cuerda de Chiva, el de fuego de Ayerbe, la fiesta de la vaquilla de Colmenar Viejo, etcétera. Todo eso está en Wikipedia. Y está en Wikipedia porque lo hemos metido. Porque hemos aprovechado el proyecto y el dinero poquísimo que nos han dado para eso. Y además, en los podcasts que hemos hecho, hemos hablado de las villas taurinas de Granada, de Olmeda del Rey, de los encierros como concepto, del toro nupcial, etcétera. Por tanto, seguimos ahí, en el festejo popular. En el 2021 creamos el Instituto Juan Belmonte, que es ese paso más allá y un poco la consecuencia lógica del discurso de Vitorino. Si no solamente defendemos y promovemos, sino queremos tener una voz en la sociedad, hablando de temas que interesan a la sociedad pero que nos afectan personalmente, tipo libertad, convivencia, qué tipo de cultura queremos, Estado de Derecho, etcétera, vamos a crear un instituto que hable de eso. Y eso es un poco lo que tiene el instituto, que está presidido por una persona que tiene mi total confianza. Yo. Bueno, es así. Y luego, en el 2022 se produce un segundo gran cambio de patronato, en el que entran, por fin, representantes de todos los gremios, sectores de la tauromaquia. Entran pues, los ganaderos, los toreros, los empresarios, los aficionados y el toro popular. Y Javier, eso nunca se había discutido que entrara el festejo popular. De hecho, lo hubiéramos puesto antes, pero los ritmos de los patronatos y de las organizaciones colectivas son complejos y tenía que ser todo a la vez. Pero eso estaba muy claro desde mucho antes que fueran a entrar. Y no ha entrado para que parezca que cumplimos. Ha entrado para liderar la fundación en el festejo popular. Y eso, Javier, nomás lo comentamos en su momento. Porque somos 6 toros, 6, si es que no somos más. Es decir, él tiene que hacer que la fundación vaya donde quiera él en el festejo popular con los medios que tenemos, que somos muy pocos, que son muy pocos, porque tenemos muy poco dinero, porque el dinero es súper ajustado, porque el resto del dinero es para hacer los circuitos y la Liga Nacional de Novilladas, la Copa Chanel y todo lo demás. No quiero que parezca, con esto, que os estoy pidiendo que seáis amigos de la fundación o que pongáis dinero en la fundación. No quiero que parezca, pero lo estoy pidiendo. Pero no quiero que parezca. O sea, quiero decir, eso, leedlo entre líneas, ¿vale? Si lo hacéis, el dinero va a estar súper aprovechado y, desde luego, no está aprovechado por beneficio personal de nadie. Está aprovechado porque, honestamente, y os lo digo desde el corazón también, estamos para hacer algo bonito en la tauromaquia.
hacer algo bonito, hacer muchas cosas bonitas. Pero en la medida que tengamos más dinero, con todos los que queráis estar ahí, desde luego haremos más. En el verano del 2022 creamos un curso del Instituto Juan Belmonte que se llamó precisamente, como en el discurso de Vitorino, ¿qué tipo de sociedad queremos? Lo hicimos en la Universidad Rey Juan Carlos. Es decir, pasábamos de un scratch en una mesa redonda en el 2015-2016 que no podía ni celebrarla a generar un curso entero de verano con filósofos, con juristas, con jueces, con periodistas, con el maestro Esplá, con lleno absoluto. Es decir, eso ha cambiado. No todo es malo, no todo va peor. No, ese discurso pesimista yo lo siento, pero no lo compro. Tenemos también el convenio de Extremadura. El convenio de Extremadura, que lo redactamos nosotros, es un convenio verdaderamente alucinante. Es decir, es un convenio que firma la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, la Diputación de Badajoz y la Federación de Municipios de Extremadura con la Fundación Toro de Lidia. Y habla de cosas como que la tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural de todos los españoles, que incluyen todo tipo de tradiciones y festejos populares, porque están ahí también y lo hemos metido ahí. Las fiestas de los toros y los espectáculos taurinos populares son algo vivo y dinámico y que la sociedad española es muy diversa y esto es absolutamente parte de nuestra cultura. Este convenio, hace 4 años, era ciencia ficción. Era imposible. O sea, es que le hubieran puesto un escrache al presidente de la Junta de Extremadura en su casa durante 3 semanas y ahora está firmado por ellos y por toda la Diputación. Y está el festejo popular. Hay que hacer un libro blanco en el que, por supuesto, el festejo popular va a tener su sitio y su intervención. Y su trabajo, por cierto, porque hay que currar muchísimo ahí, ¿no? Y ya estamos en el 2023. Ya hemos vuelto del viaje en el tiempo. Al final, ¿por qué estoy aquí? En primer lugar, porque, en mi opinión, y esto es una opinión personal, vivimos en la mejor España posible. Porque ¿en qué momento de la historia de España hubiéramos elegido para ser niños o ancianos o enfermos o pobres o mujeres homosexuales? ¿En qué momento? Diferente a este. ¿Lo hay mejor? Yo creo que no. Y ahora admito todo tipo de críticas, problemas, lo que sea. Pero estamos en un momento de la historia de España extraordinario. Yo estoy en ese momento. He tenido suerte y creo que debo retornar a mi país pues parte de lo que me da, de lo que me ha regalado. Y lo hago a través, entre otras cosas, no solamente, de la tauromaquia y de mi trabajo en la Fundación y en el Instituto. Porque, como ya habéis deducido, en mi opinión, trabajar por la tauromaquia, trabajar por el toro, defender el toro, ahora mismo es mucho más que defender el toro. Es defender un concepto de país. Es defender una España más plural, más libre, más democrática, más cultural, frente al puritanismo, frente al dogmatismo, frente a una concepción pseudo-religiosa de la vida, frente a la estupidez y frente al capitalismo salvaje. Yo creo en eso. Yo creo que cuando estoy en la Fundación hago algo por mi país y, por supuesto, hago algo por la fiesta de los toros, que para mí es un regalo poder conocerla cada vez con más profundidad. Para mí, estar aquí es un regalo, ¿no? Y además conozco a buena gente. Conozco a Vitorino, a Javier, a mucha gente que he conocido ayer. Eso también es un regalo. Yo creo todo eso y por eso estoy aquí. Luego hay mucha fauna en el mundo del toro, pero es por eso. Pero yo creo que defender el toro es defender una España mejor. Con muy pocos medios hemos hecho muchísimo. Estábamos destinados a fracasar y no hemos fracasado. Y la plataforma tampoco va a fracasar, va a ser un éxito. Todos debemos sentir orgullo. Como dice Chapu, en el rincón de la Fundación, una serie de vídeos que estamos haciendo, hay que asumir las derrotas, pero las victorias también hay que asumirlas, ¿no? Como dicen en Cádiz, lo que hemos hecho yo creo que es algo, ¿no? La Fundación, desde su inicio, ha sido también la Fundación del Festejo Popular, desde el 2015 hasta ahora mismo. Y yo, aparte de entenderlo, me gustaría que se sintiera, aparte de la razón, me gustaría que entrara en el corazón. Pero no vamos a quedarnos en palabras, es decir, ¿y a partir de ahora qué? Por eso, con Javier estuvimos hablando y el festejo y la plataforma pues tiene una serie de ideas de trabajo con la Fundación, como es natural, porque la Fundación es también del Festejo Popular. Y están puestos en una serie de puntos, ¿no? Y
cuando estuvimos hablando, me acuerdo, en la manifestación del 14 de marzo del año pasado, en la manifestación por el Festejo Popular, yo vi que Javier y yo teníamos el mismo tipo de pensamiento, de forma de trabajar. Y entonces, simplemente los puntos que quiero decir para terminar. Hay una cuestión que es evidente, porque es el tema fundamental de hoy, en esta jornada de trabajo, que es los decretos. Los decretos, el decreto modelo, los problemas de los decretos. Yo creo que esto es importante, es un tema que he hablado precisamente con el presidente de la Comisión Jurídica, don Lorenzo Clemente, que es abogado de Garrigues, y me ha dicho, le dije, oye, tenemos este problema, vamos a ir a Segorbe, dice, pues bueno, vamos a hablar de este tema, que vengan a Madrid, tenemos una reunión específicamente con todos los datos de los decretos, a ver qué enfoque le podemos dar, cómo podemos coordinar esto para hallar pues, una serie de ideas, una serie de acciones conjuntas, desde el punto de vista jurídico y luego desde el punto de vista político. O sea, este tema me parece fundamental y la Fundación está 100% abierta a que la gente que es propietaria también de la Fundación, como sois los de la plataforma, puedan aprovecharse de ello. Otra propuesta que me parece interesantísima es replicar el proyecto Callejón en los festejos populares. Sí, simplemente. Hay que venir a la Fundación, lo hablamos, hay que venir a la Fundación muchas veces o que venga mucha gente a la Fundación para hablar de este tema. Me parece algo muy sencillo, muy fácil y muy replicable que vaya gente a ver los festejos populares, gente relevante. Además, el tema que antes no habíamos conseguido, como era el proyecto de recuperación de plazas, que no lo conseguimos, muy probablemente a través del festejo popular se pueda retomar y hacerlo de otra manera y hacerlo triunfar. Y ahí estaremos, por supuesto, también en todo lo que podamos hacer y colaborar, realmente quizá bajo el liderazgo de la propia plataforma, ¿no? También se dice, hombre, la plataforma, los festejos populares, la tauromaquia tradicional debería tener una mayor presencia, ¿no? Entonces, veis que en realidad sí tiene presencia en cosas que hace la Fundación. En todo caso, ya le decía a Javier que el Instituto Juan Belmonte este año vamos a dedicarlo a una serie de días internacionales. El Día Internacional, por ejemplo, de la Mujer, pues va a ser en marzo, pues la mujer va a ser el tema de marzo. Hay días internacionales de todo tipo, o sea, es rarísimo, ¿no? El Día del Pistacho, en fin, hay días de todo tipo. Pero en mayo es el Día de la Diversidad Cultural. Y en mayo el Instituto se va a dedicar al festejo popular. Va a ser el mes del festejo popular. Por lo tanto, también tenéis que venir a Madrid, tener una reunión para ver cómo aprovechamos este mes para hacer todo tipo de actividades escritas, audiovisuales, sonoras o lo que sea, para poner en valor todo esto. Porque desde el punto de vista cultural vamos a dedicar ese mes, a través de la diversidad cultural, al festejo popular e incluso a hacer quizá algún tipo de, como el año pasado hicimos del día el ranking de libros taurinos, a lo mejor el ranking de festejos de la tauromaquia tradicional. Y luego, por supuesto, como también ha dicho Javier, la idea del discurso, de la estructuración, del plan, que es absolutamente imprescindible. Si no sabemos a dónde vamos, no llegamos a dónde vamos a ir porque no sabemos dónde queremos ir. Hay que saber, hay que hacer un discurso, etc. Ese es nuestro discurso. Ayer hablaba con mucha gente, con Santi, con la gente de Almería, con Jero, con un embolador, y los temas son siempre un poco los mismos. Cómo atraer a los niños, cómo defenderse, cómo pasar los medios de comunicación, cómo poner en el mapa las cosas. Todos estos temas nosotros ya los hemos pasado. De hecho, en la tauromaquia es un gran mundo y dentro de ese mundo hay un mundo más pequeño, que es el propio festejo popular, que a su vez tiene una serie de problemas que son muchas veces también los mismos problemas del festejo, o sea, de la tauromaquia en general. Nosotros tenemos experiencia en eso y hay muchas cosas que se pueden aprovechar directamente de eso y podemos tener muchísima capacidad de hacerlo. Es una forma de hacerlo. Desde luego, la tauromaquia en la plataforma ha de ser, en mi opinión, la punta de lanza del festejo popular, y es así. Por lo tanto, en mi opinión, y ya termino, no se trata de reflexionar qué puede hacer la Fundación por el festejo popular, sino desde el festejo, desde la plataforma, decir qué puedo yo hacer con mi Fundación, con la de todos, para defender lo nuestro. Por lo tanto, si otra vez tengo que intervenir en algún momento, que lo haría encantado, en algún acto de la plataforma, me gustaría que en vez de ser el título de la plataforma, o sea, la Fundación y el Festejo Popular, fuera la Fundación del Festejo Popular. Bueno, gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención. Los del fondo que se vayan despertando. Ha sido un placer. Viva el toro y viva la buena gente que lo celebra. Gracias. Bueno, un poco de agua.
alguien quiere hacer. Bueno, si alguien, antes de... Tenemos preparado un tentempié por el Ayuntamiento de Segorbe. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención, alguna crítica a la Fundación, aquí están para que lo hagamos. Yo os quiero dar las gracias. La explicación, Fernando, ha sido para mí perfecta. Yo lo he vivido, pero yo por lo menos me siento un privilegiado de que personas de la calidad profesional que tenéis y personal, pero de la calidad profesional, esa explicación que dais y el trabajo que hace la Fundación, cuando yo lo conocí de cerca, pues a mí me sorprendió. Desde luego que digas que yo soy parte de los 6 del núcleo duro de la Fundación es un halago, que yo no lo siento así, pero yo al final soy un portavoz de todos los que estamos aquí. Quiero decir, yo lo que hago es transmitir el mensaje, que por eso creo que es importante que consensuemos entre todos nosotros el mensaje y que yo, en este caso me toca a mí, que yo lo pueda trasladar. Pero que al final la Fundación a nosotros nos da cosas que nosotros solos no llegaríamos a tener. Nosotros tenemos proyectos encima de la mesa de un canal de televisión porque pensamos que es importante tener comunicación. O sea, tenemos proyectos, pero no tenemos un duro, porque de momento no hemos puesto una cuota, que es algo que tendremos que hacer, pero es que en la Fundación he vivido que pasa exactamente lo mismo. La Fundación tiene 3.700 amigos, va creciendo sin parar, pero hay gente que dice, es que yo darle dinero a la Fundación se lo estoy dando a los toreros. Pues es que habéis visto, los toreros vienen a las reuniones y ahí tienen que estar, pero realmente los que trabajan, quitando en el sector, como profesional a Vitorino, que se pega unos currazos exagerados, y es así, o sea, lo podéis creer de verdad, o sea, dedica 24 horas al día para trabajar por la tauromaquia. Es que luego hay profesionales que tienen su vida solucionada, tienen sus despachos como Fernando, que es notario y demás, y le dedican 24 horas al día, entre reunión y reunión estamos mandando un WhatsApp de tal. Lo que ha leído Fernando es un poco lo que nosotros le hemos planteado a la Fundación de que debe de hacer la Fundación, que debe de mejorar mucho como entidad, pero la culpa es nuestra si no sabemos transmitirlo. La gente en Madrid no va. Ayer Jero decía, es que tenemos que contar lo que ayer Alfonso nos decía, pues los hierros de embolar, la cuerda, tal. Si no lo cuentas, pues los de Guadalajara, que no lo hemos vivido nunca, no sabemos muy bien cómo funciona y difícilmente, aunque nos lo autoricen, podríamos hacer un toro embolar. Bueno, todo eso está muy bien, pero también hemos de entonar el mea culpa, porque Fernando Gomá no puede defender el toro de cuerda, el toro embolado, los encierros, si no vamos a contarlo. Y no podemos exigir a la Fundación nada desde el sillón de casa o del bar. Tendremos que ir a contárselo, ¿no? Sí. Yo he defendido a los ganaderos populares porque en muchos casos los ganaderos populares no se entiende muy bien la forma de trabajar. Cuando en el País Vasco o en Navarra me llaman, oye, es que nos han cortado la valla otra vez los animalistas y tengo las vacas tal, o la forma de trabajar que tiene el ganado de alquiler, tú por ejemplo Vitorino sí que lo conoces porque estás más puesto en todo, pero es muy difícil que alguien de Madrid que no ha vivido nunca nada eso lo entienda. Pues eso hemos de trasladarlo. En este caso me ha tocado a mí y yo espero hacer el mejor papel que pueda, pero no el mío, sino el de todos. Y detrás de mí irá otro y debe de ir otro. Igual que cuando pedimos esas llamadas a todo el mundo, oye, meteros en la plataforma, aquí se ha metido el que ha querido y el que no, no. Y a partir de ahora, pues el que quiera se seguirá metiendo y el que no, no. Y el que se quiera ir, pues se irá y esto tendrá el recorrido que entre todos queramos. Pero que os ha explicado Fernando el proceso de la plataforma unida a la Fundación, el por qué nos hemos unido a la Fundación y la importancia que puede tener una entidad conjunta para la defensa de la tauromaquia, que es lo que yo veo que es la Fundación. Ahí está explicado, así que muchísimas gracias. Y si alguien quiere preguntar algo, está el micrófono ahí sí, para disposición. Yo creo, y que al hilo de lo que tú has dicho, tendría que añadir que la misión un poco de todos los que componemos el mundo del toro es transmitir el orgullo y la ilusión que tenemos de pertenecer a este mundo. Porque hay mucha más gente que quiere, hay mucha más gente que le gusta todo lo que es el toro de lo que nos pensamos. Y si somos, lo que pasa es que estamos, porque también es un poco nuestra forma de ser históricamente, los españoles somos un poquito acomplejados de nuestras cosas. Pero si somos capaces de transmitir esa ilusión, esa responsabilidad, de sentirnos orgullosos de lo que somos, la tauromaquia de verdad que puede formar un ejército imbatible, porque es la sociedad civil, porque en España hay mucha más gente, en España y en el mundo. Yo conozco aficionados de Nueva York, de Londres, de Bruselas, de Italia, hasta chinos, que son aficionados a los toros. Y si somos capaces de quitarnos los complejos
si somos capaces de ser más participativos, que esa es otra historia, otro rasgo de nuestro carácter, implicarnos más en defender de verdad lo que somos, podremos crear un ejército imbatible. Y no, económicamente no podemos luchar contra lo que se nos viene encima. Tenemos que luchar desde nuestra convicción y tenemos que luchar, como muy bien ha dicho Fernando, desde los sentimientos y desde el corazón. Eso es lo que yo creo. Sí, es así. Totalmente. Además, el dato que ha dado Fernando, nosotros peleamos contra entidades que quieren acabar con nosotros, que tienen millones de euros. Millones bueno, son... Es que Fernando ha hablado del presupuesto de PETA en el año 18, que eran 56 millones de euros anuales, que era la sexta. Hoy probablemente sea mayor ese volumen económico, esos presupuestos. Pero es que las 5 más potentes, que no me acuerdo el nombre porque eran en inglés casi todas, sumaban un presupuesto anual próximo a los 1.000 millones de euros anuales. Entonces, económicamente la guerra está perdida. Tiene que ser, la economía es necesaria, ¿no? Oye, hablabais de hacerse amigo, hacerte amigo al final al año sale por 10 euros. Decía Chatino, que aquí le conocéis todos mucho, hacerme amigo de la fundación es el mejor negocio que he hecho en toda mi vida. Pago 50 euros, como es para una asociación sin ánimo de lucro, me devuelven el 80%, es decir, 10 euros al año. Tengo descuento en algunos hoteles, tengo descuento en restaurantes, tengo descuento en muchos festejos que voy a plaza, que tengo descuentos. Estoy informado diariamente de lo que estoy haciendo porque tenemos una página web y un chat también por WhatsApp donde informamos de todo lo que estamos haciendo. Y además de todo eso, hacemos sorteos y de vez en cuando me toca una entrada o 2 entradas para ir a ver una ganadería, 2 entradas para ir a ver una corrida, 2 entradas para, bueno, lo decía, no sé, muchos conocéis a Chatino, pues él lo decía muy claro, ¿no? Entonces, hombre, la economía es necesaria. Si lo que ha dicho también Fernando, cuanto más medios tengamos, más cosas vamos a poder hacer. Pero que digo que la lucha no se va a ganar desde la economía porque a esas cifras que manejan la gente que quiere acabar con nosotros, no llegaremos jamás. Sí, pero eso está claro. Pero tú imagínate el vídeo que hemos visto con toda la gente que viene, por ejemplo, solo a Segorbe, pues imagínate si supiésemos convencer a la gente de la importancia de participar económicamente en un proyecto, que no se trata de caernos bien. Yo nunca he dicho que Fernando me caiga bien, que me cae. Pero yo nunca he dicho que Fernando... Yo no trabajo con buenos ojos. Yo no he dicho que Fernando me caiga bien. Yo creo que Fernando es una persona que está ahí para trabajar y tenemos que trabajar con él. Quiero decir, yo no quiero trabajar con gente que me cae bien. De hecho, yo no quiero caerle bien a todo el mundo. Pienso que eso es complicado y además suele ser indicador precisamente de otra cosa, ¿no? De lo contrario. Pero que yo no quiero caerle bien a todo el mundo, ni quiero sentarme con todo el mundo en la mesa con gente que me diga qué guapo eres y qué bien lo haces. No, no, al revés. Yo quiero críticas constructivas, que la gente se implique y que entienda que aquí es un barco para todos, con los que te caen bien y con los que no. Y que podemos luego irnos a cenar cada uno con quien quiera, pero a la hora de trabajar por esto debemos de ir juntos. Es lo que tratamos de defender desde la plataforma. Bueno, ¿alguna pregunta para no enrollarnos más? ¿Podéis dar las luces? Porque no vemos nada. Ya sabía yo que Juan iba a decir algo. Buenas. La mayoría me conocéis. Yo soy Juan García, yo no soy volador de toros. No se te oye bien. ¿Se me oye? Sí, venga. Vale. Con lo que se está hablando, que hay que dar a conocer la fiesta, yo creo que dentro de la fiesta, en Valencia no, y en Castellón y en Segorbe mucho menos, el toro embolado... No, aquí estoy bien, desde aquí. Dentro de la fiesta, en Valencia y Castellón y mucho menos en Segorbe, el toro embolado no tiene ninguna queja de nada. Pero en el resto de España, los emboladores, aquí en Segorbe hay de los buenos y bueno, estamos considerados un poco más o menos como el Torquemada de la fiesta, el inquisidor, los que maltratamos más que todos. Si a los matadores de toros les llaman asesinos, a nosotros nos llaman de ahí para arriba. Yo creo, y sé que es difícil, que para que la gente en general, no solo en Valencia y Castellón, no solo aquí en Tarragona y en Aragón que se hace el toro embolado, en el resto de España tendremos que mostrar lo que es el toro embolado. Lo tendremos que enseñar porque lo que no se enseña no se sabe y no se ve. O sea, desde la fundación, que ustedes tienen el poder ese,
Tienen que promover esas cosas. Sé que es muy difícil en muchas comunidades embolar un toro. Es muy difícil porque las leyes nos lo prohíben. Pero habrá que hacer un esfuerzo para mostrar lo que es el toro embolado. Mostrar que no somos maltratadores, que los toros no padecen. Aquí ya tengo yo ganaderos de corro, que llamamos nosotros, y el toro llega al corral, a la ganadería perfectamente igual, un poco más cansado evidentemente, pero no les pasa nada. Y eso lo tenemos que enseñar y lo tenemos que mostrar no en Valencia, ni en Castellón, ni en Aragón, porque ahí lo saben, donde no lo saben. Esa es la aclaración que yo quería hacerles, nada más. Muy bien, Juan. Sí, voy a hacer un comentario sobre eso, porque lo hablamos también ayer en la cena. Es así, y yo creo que, además, no solamente hay que enseñarlo, sino el que critica algo. O sea, en general, como decía, las redes sociales son mortales, ¿no? Gente opina sin tener absolutamente ni idea de lo que opina, y normalmente opina siempre criticando o machacando, ¿no? Yo recuerdo... y ahora voy exactamente con lo del embolado. Recuerdo una cosa que era Pedro Duque, que bueno, aparte de ministro, era astronauta, era un pedazo de profesional tal y igual. Entonces comentó algo sobre el espacio, sobre viajes espaciales, y le dice uno en Twitter: anda, por favor, venga, que no tienes ni idea, mira, léete este artículo. Entonces le enlazaba un artículo del muy interesante, a un tío que era astronauta y estaba hablando de cosas de astronautas. O sea, a ese nivel de imbecilidad hemos llegado. Es lo del embolado, que efectivamente yo estuve viendo ayer en el bar y luego en la realidad cómo se hacía. Es verdad que hay que enseñarlo y hay que ver exactamente cómo, dado que en mayo el Instituto Juan Belmonte se va a dedicar al festejo popular, creo que sería interesante planificar una actividad que fuera enseñar las diversas técnicas, no solamente de embolado, sino el resto de los toros. Y que se respondiera a las preguntas que no se hacen, pero que se suele hacer. ¿Sufre el toro? Tal. O sea, ¿qué tal? Esto se hace, ¿por qué tiene estos pinchitos aquí abajo? ¿Por qué el aro? Ese tipo de cosas lo podemos hacer. Entonces, ya esto me lo apunto para hablarlo después, y que en mayo, cuando haya una reunión previa, porque tenéis que venir a Madrid, los que quieran, los que nos ayuden a hacer esto, planifiquemos en mayo en el instituto. Una de las cosas que podamos hacer sea esa, ¿vale? Y de manera, eso luego ya con nuestras redes, que eso lo hacemos bien, y creo que de manera potente y bien diseñado, pues tengamos un recurso ya en vídeo, y no solamente en vídeo, sino en otros medios, respecto de este tipo de cosas que preocupan y que de alguna manera hay que destaponar y dar a conocer. Así que me lo apunto. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ahondando en lo que comentó el compañero, yo creo que él va un poco más a que eso se pudiera hacer en territorio contrario, es decir, en el territorio en donde el reglamento no lo permite. Y, por ejemplo, hilándolo con el Madrid Fusion Week que ahora hay de cocina, pues la normativa española no permite cocinar determinados alimentos, pero en este sitio sí se puede cocinar esos alimentos o traerlos de otros países, específicamente porque es algo excepcional, es una exposición, una muestra, etcétera. No sé si se podría dar una vuelta jurídicamente a eso, como paso previo a que luego el decreto se pueda modificar, y por ejemplo nosotros venimos de Guadalajara, y que como algo excepcional, o como una muestra, o como digo, un congreso, lo que sea fuera con un permiso especial, esta gente puede ir allí y explicar cómo se embola un toro. Creo que podría ser un paso previo importante a luego dar a conocer y que se pueda modificar el decreto en general. Porque hablábamos nosotros ayer, de poco nos va a servir en Guadalajara que nos permitan hacer toro embolado si no lo hacemos bien, porque quizás queda incluso contraproducente, porque hay que hacer las cosas bien hechas. Entonces, esto que digo de la comida o en otros ámbitos de la vida, que se permiten hacer, no sé, muestras de armas que no se pueden utilizar, y en un congreso específico relacionado con el ejército sí se puede entrar de otros países, es decir, cosa que abramos una excepción a la norma genérica de cada uno de nuestros territorios, para enseñarlo. Eso generaría seguramente que haya mucha gente, una corriente de personas que empiece a apoyarlo, y sería más fácil a posteriori modificar el decreto. Yo lo lanzo un poco como idea, como comentario en voz alta. Una de las cosas que hemos hecho, y que es muy complicado, es intentar penetrar en los medios de comunicación, en líneas generales,
lo que tiene que ver con toros nos lo tiene muy restringido. Hemos intentado que gente representativa del mundo del toro vaya a programas generalistas para lo que tú dices. Nosotros eso lo hablamos un poco, lo llamamos el círculo de Bizerrat, ¿no? Bizerrat es un señor argentino que ha sido, ¿cómo se llama? Disc-jockey, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Sí. ¿El de Shakira? Sí. Bueno, nosotros lo llamamos el círculo de Bizerrat. ¿Qué es eso? Bizerrat tiene 50 millones de seguidores antes de lo de Shakira, tenía, ¿vale? Entonces, este hombre, a pesar de que tiene 50 millones o 70 millones de seguidores en las redes sociales, no lo conocía casi nadie. Ahora lo conoce un poco más la gente por el tema de Shakira, ¿vale? Y entonces la gente conoce lo que está en su círculo. Estamos de acuerdo en lo que tú dices, que hay que romper ese círculo. Hay que salirse del círculo en el que estamos metidos, que, oye, todos nos conocemos, al final siempre hablamos de lo mismo, sabemos de lo que estamos hablando, por ese círculo hay que romperlo. Y hay que romperlo, pues como tú muy bien dices, yendo a programas generalistas, programa de, yo qué sé, de entrevistas, un programa de cocina, un programa, pero no es fácil. Lo hemos intentado de todo tipo, de todas las maneras, y no es fácil, porque lo que tiene que ver con tauromaquia nos lo cierran mucho. Pero para eso hay que empezar poco a poco. Y hay que empezar, y para eso se ha creado el Instituto Juan Belmonte, porque desde el mundo de las ideas, en la controversia de cambiar ideas y de sobre todo explicar lo que somos, hay gente que te lo va captando y que vamos abriendo esos círculos. Yo creo que el primer paso que hay que dar es el que le ha dicho. En el mes del festejo popular, que lo vamos a hacer en mayo, pues explicar, todo el que quiera explicar cuál es su mundo, cuál es su expresión cultural taurina, porque cada territorio tiene una forma de entender las cosas, cada grupo, pues eso se va abriendo y se va abriendo más, y al final pues nos entenderá y nos comprenderá y querrá saber más gente de lo que somos y sobre todo de cada una de las expresiones. Claro, pero a lo que me refiero es, en ese mes de mayo, me lo invento, ¿vale? Cada una de nuestras provincias hace un evento taurino popular. Creo que tendría más impacto si en Guadalajara hiciéramos un toro embolado que si hiciéramos un encierro por el campo, que los hacemos todos los días, y viceversa. Que si otro sitio donde no hacen un encierro por el campo al estilo que lo hacemos nosotros, pudieran hacerlo. Esto lo quiero hilar con lo que vamos a hablar después, que al final no lo podemos hacer porque nos lo impide el decreto. La libertad no existe y nos lo limita el decreto. El decreto no lo vamos a cambiar mañana, ni lo vamos a cambiar de 4 días. Es decir, el discurso, el marco que hablaba Fernando no se cambió en el 2015, se ha conseguido cambiar 5, 6, 7 años después. Poco a poco se han ido abriendo grietas, que quizás si consiguiéramos esa excepcionalidad de mediante un congreso, no sé, jurídicamente, porque pasa en otros ámbitos de la vida, en el que se pueda hacer algo como excepción, podríamos generar una corriente de que la gente que lo viera dijera, leches, pues es que voy a defender lo que acaba de contar, es que lleva razón, y es que está bonito, y es que me gusta. Y al final ese movimiento, esa costumbre, las leyes al final se basan en los usos y costumbres, generaría que fuera más sencillo que nos tomaran en serio y cambiáramos ese decreto, el de Castilla-La Mancha, el de Castilla y León o cualquiera, o el del País Vasco. Que yo lo lanzo como idea, Lo entiendo, no es fácil porque los decretos lo que hacen es legislar tipos de espectáculo y además desde que es la España de las autonomías, esos decretos varían según autonomías, está claro. Entonces yo no sé cómo estará, porque para eso hay que estudiarlo y casi hay que ser abogado, ¿no? No sé cómo estará la legislación en Castilla-La Mancha, pero a lo mejor si queremos hacer toros embolados en Castilla-La Mancha, la legislación no nos lo permite. No lo permite, ¿no? Pues por mucho que intentemos, por mucho que queramos, no hay nada que hacer. Fíjate, yo he vivido un hecho, y además piensa que los animalistas están a la que saltan para, en cada momento, decir que el decreto y la ley se está saltando. Mira, yo tenía vendido un toro para el día 17 de diciembre, en un pueblo que se llama Yuncos, un toro que, bueno, pues que era para un festejo de cuerda y todo eso. Bueno, como el festejo de Yuncos estaba declarado como de interés turístico nacional o regional, se restringía a 2 fechas, que eran las fiestas patronales, que creo que son en septiembre, y San Blas. Y quisieron hacer
una nueva fecha de celebración de ese toro de cuerda, que era el toro de Navidad. Entonces, antes de Navidad echaban un toro de cuerda y escogieron un toro de casa. Pues escribieron un grupo de animalistas y de gente que, bueno, pues que está siempre al acecho, a ver dónde nos puede hacer daño, de que como estaba fuera de las fechas tradicionales, ese festejo no se podía realizar y no se pudo realizar. Es decir, que igual que nosotros exigimos que la ley se cumpla y ahí hemos defendido jurídicamente durante muchas etapas de todo este periodo, desde que está la Fundación, los que están al acecho hacen lo mismo. Entonces, yo sé lo que tú dices, pero para eso tenemos que estar unidos, sí, pero mira, y decir, oye, ¿por qué si estamos en el mismo país? ¿Por qué me separa de Guadalajara, pues no sé, de Teruel? Yo no sé, en Teruel se podrá hacer. Si ¿por qué me separan unos metros de mi pueblo al pueblo de al lado? Estos pueden hacer toro embolado y nosotros no. Pues por ahí hay por donde hay que atacar. Sí, pero ese es cambiar la ley y hablar que ese es el fin, y es lo que lleva mucho trabajo. Pero te pongo un ejemplo. La ley de Castilla-La Mancha, como la de otros sitios, no permite que los tanques vayan por las calles. No permiten, ¿no? No puede circular un tanque por las calles. Y en Guadalajara hace 6 años, en el Día de las Fuerzas Armadas, pues el desfile se llevó a Guadalajara, el ejército lo llevó a Guadalajara. Pues desde ese día mi hijo quiere ser conductor de tanques. Y no había visto un tanque en su vida. Y no lo va a volver a ver, porque la ley sigue sin permitir que haya tanques allí, hasta que no se decida que otra vez el desfile de las Fuerzas Armadas sea en Guadalajara o sea en Euskadi, donde corresponda. Que como paso previo, de alguna manera, jurídicamente es muy complejo, pudiéramos trabajar en eso, en que hubiera lugares en donde la ley no lo permite, pero busquemos la excepcionalidad, que lo podamos ver, que genere una ola a la que luego nos podamos subir y nos lleve a conseguir lo que tú muy bien, Victorino, dices, que es muy difícil, que es que nos unifiquen los decretos, porque al final el problema que tenemos es eso, que somos 17 tribus y cada uno con unas normas. Sí, sí. Por ahí voy, pero bueno, yo creo que este tema ya habría que cortar, que hablen de otra cosa. No, al final... ¿No te importa que complemente un poco? Claro. Aunque no te caiga bien, que ya lo hablamos luego. Yo lo he dicho en público para que lo sepa todo el mundo ya. Me ha dolido muchísimo. Pero bueno, ya soy fuerte. Jero, hay que hablar con Jero. Mira, que además estuvimos hablando yo un poco todo esto, ¿no? Yendo hacia el toro embolado. Esto es el ejemplo de por qué hace falta un plan. ¿Qué hace falta? Un plan. Es decir, el plan lo que hace es ordenar los pasos. El plan lo que hace es ir de lo concreto a lo más general, y el plan lo que no hace es poner una cosa que puede estar muy bien, como eso que tú dices, pero que a lo mejor no es el primer paso, a lo mejor es el cuarto, ¿vale? Entonces, lo fundamental es hacer un plan, un buen plan, y hacer los pasos. Es decir, en primer lugar, tenemos un problema de decretos, ¿vale? Vamos a analizarlo. Vamos a analizar qué decretos hay. ¿Cuál sería nuestro objetivo? ¿Cuáles serían las líneas generales? Vamos a hacer un dossier, vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer un seminario, vamos a hacer lo que sea. Tenemos esto, queremos llegar a esto. A partir de eso, que es el material jurídico, vamos a actuar políticamente. Vamos a hablar con los representantes de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de no sé qué. Vamos a hacer un plan publicitario. Y eso que tú dices, a lo mejor es una cosa que tiene que estar en el tercer momento, no en el primero. El conseguir eso. A lo mejor primero tengo que hacer no un toro embolado, sino una exposición en que vayan allí a hacer una demostración de toro embolado, que eso está prohibido. Un señor puede ir ahí, poner y explicar lo que es y no hay ningún problema en hacerlo. Lo que digo es que no conviene enredarse en un montón de cosas pequeñas. Eso es mi opinión y esa es mi experiencia de la Fundación. Hay que hacer un plan y eso es lo que necesita la plataforma. Un plan. A partir de ahí, un plan. Con todo, hablando con todo el mundo, decir, vamos a ir así. Vamos a empezar con el decreto, empezamos con el decreto y con todo lo demás. Pero si es el decreto, vamos a ver en qué situación estamos. Vamos a ver cómo están las comunidades autónomas. Vamos a ver cuál sería el decreto ideal. Vamos a ver a qué personas podemos acoger para que nos hagan un informe, un tratado o un algo que nos ayuden a saber, en primer lugar, dónde estamos y, en segundo lugar, a dónde queremos llegar en general. Y luego, en tercer lugar, los pasos que tenemos que hacer y de qué manera la Fundación puede ayudar en el paso inicial, en el segundo paso, con el lobby con los políticos, que tenemos contactos con todo el mundo, con el lobby periodístico, Pero, de verdad, que es un tema muy importante, pero tenéis que, en mi opinión, pensar que lo que hay que hacer es
centrarse en tener una estrategia sólida y, por tanto, que cada cosa que a uno se le ocurre en concreto, que es muy importante, meterla en la estrategia, que tenga una coherencia, que tenga un sentido y, sobre todo, que tenga una eficacia máxima. Claro. A ver, por ir centrando, me han pedido una pregunta más y ya acabamos, porque si no tenemos que picotear. Y luego es que todo esto yo creo que pega más en la segunda parte, pero el plan lo iniciamos en San Sebastián de los Reyes, luego siguió en Guadalajara y aquí vamos a hablar las conclusiones. A la Fundación ya le hemos propuesto reunión con la Comisión Jurídica para tratar todo esto. Lo que dice Jero, nosotros con el toro de cuerda hace mucho que lo hicimos. Nosotros hemos sacado toros de cuerda en comunidades donde no está permitido. En Castilla y León solamente se permite hacer en Benavente y hemos ido 20 pueblos a sacar toros allí como una excepción a la norma porque hicimos un congreso. O sea que es el proceso que queremos seguir, pero que, como dice Fernando, hemos elaborado un plan, lo estamos desarrollando, para eso está la Fundación y el resultado se verá dentro de un tiempo. Bueno, querías preguntar. No, yo solo quería decir los 13 decretos que hay autonómicos. Bueno, soy María Jesús, soy veterinaria taurina, soy de aquí de Segorbe. El tema de los decretos es muy claro. En los decretos de festejos taurinos tradicionales se ha de demostrar una antigüedad de los festejos de por lo menos 150 o 200 años, depende también del decreto. El toro embolado está completamente prohibido en todos los decretos autonómicos, exceptuando Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. Yo creo que él lo que está diciendo es que hay que enseñar también para que la gente lo pueda realizar, pero es lógico, está prohibidísimo porque también nos exigen que las tradiciones tengan una antigüedad. Entonces va a ser muy difícil meterlo, como tú comentas, en los decretos previos. Hay que ir haciendo poquito a poco para poder demostrar y poder enseñar eso. Gracias. Bueno, y cerramos con la señora alcaldesa y tomamos algo. Bueno, disculpar que os entretenga 2 minutos más. Sé que todo el mundo tenéis hambre ya, pero yo no quería dejar pasar este momento porque daros las gracias a Vitorino y a Fernando, por supuesto, por las intervenciones que habéis hecho. Nos habéis aclarado muchísimas cosas en las que nos habéis motivado todavía más para seguir con la afición que tenemos. Hablando del toro embolado, algo tan nuestro, por ejemplo, y puedo hablar por Segorbe, tan segorbino, no puedo dejar de pasar este momento sin dar las gracias a una parte muy importante del toro embolado, nuestros emboladores, nuestra cuadrilla de emboladores, que anoche demostraron lo que son, el corazón que tienen, porque automáticamente, en cuanto les dijimos, Nacho les comentó, ellos enseguida colaboraron, cogieron todos sus instrumentos, los llevaron al bar donde se cenaba, enseñaron a todo el mundo que estaba allí presente cómo se hace y el respeto que tenemos a nuestro toro y a nuestras tradiciones. Por lo tanto, gracias, chicos, por lo que hacéis por Segorbe, por lo que hacéis por la tradición, y no quería dejar pasar este momento de nada más que daros las gracias. Y decía a todo el mundo que apoyemos nuestra fiesta, que seamos conscientes de lo que tenemos y que las tradiciones las hemos de respetar. Porque, lo que decíais, si nos llevan al pensamiento único, estamos perdidos. Muchas gracias a todos. Muy bien.